Shabbat Shalom, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Vamos ya a centrarnos, ya que hemos dejado claro nuestros apuntes y en el tema anterior ya hemos departido sobre la puesta a punto de lo que es este Shabbat. Ya vamos a introducirnos en el tema tal cual se nos ha dado para darlo a todos ustedes en este precioso Yom de Shabbat, que nos concede el Eterno bendito sea bajo el sol, por su Gesed, por su gracia, por los méritos de Yahshua HaMashiach, que echó a andar esta creación, como luego vamos a acabar viendo, de una manera portentosa. Entonces, vamos con Marcos 15:16 y el título de esta prédica es El velo se rasgó, la piedra rodó, Él resucitó. Y vamos a estar leyendo los capítulos 15 y 16 de Marcos, que le ponen punto final al libro en sí del Sholiach, del enviado Marcos. Dice así, capítulo 15, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice, muy temprano los jefes de los sacerdotes se reunieron con los ancianos, los maestros de la Torá, o escribas, también llamados, y toda la Junta Suprema, que es el Sanedrín. Y condujeron a Yahshua atado y lo entregaron a Pilato, y hasta ahí leemos el verso 1. Entonces tenemos una conspiración para ponerle fin a la vida de Yahshua, una conspiración entre, sacerdotes que serían, en el lenguaje actual, pasados a este tiempo, evangélicos, ayatolás, rabinos o científicos. Conspiración de dos ancianos. Estos son jerarquías del papado. Ancianos son jerarquías del papado. Gente que está predicando supuestamente fuera del papado muchos años, pero que ha aprendido a trabajarle, como pueden ser los adventistas. Por ejemplo, ancianos, jerarquías del papado. Lobos al frente, los más ancianos al frente, los lobos al frente. Saben ustedes que en las camadas de lobos ponen a los más viejos al frente. Así funciona la bestia. Escribas. Los escribas serían los intelectuales deicidas, los ilustrados que han hablado palabras duras contra el Altísimo, ¿verdad? Y que van a recibir el justo castigo a sus malas cabezas y malas lenguas. Todo el Sanedrín, lo que aquí llama en esta versión de Dios habla hoy, Junta Suprema. El Sanedrín, ¿qué sería el Sanedrín hoy? La Organización de las Naciones Unidas. Y dice que llegaron pronto al amanecer todos estos a conspirar. Y es que seguramente pasaran la noche en vela, pensando en de lo que le iban a acusar a Yahshua HaMashiach. Pronto al amanecer, la noche en vela, porque no tienen reposo. Los que les trabajan a esta bestia, de estas jerarquías, de este papado, estos sacerdotes evangélicos, ayatolás, rabinos, científicos, intelectuales deicidas y la Organización de las Naciones Unidas. Todo el mundo bajo el maligno. Verso 2. Dice, Pilato le preguntó a Yahshua HaMashiach, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, contestó Yahshua. Afirmativo. ¿Por qué? Porque entre esos judíos había yahudís, y yahudís eran verdaderamente exaltadores de Yah, que eran sus discípulos. Entonces dio una respuesta afirmativa, aun sabiendo que esa respuesta, o esa callada por respuesta, iba a conllevarle ser más acusado todavía. Y le iba a llevar nada más y nada menos que a la muerte. Pero no le importó, dio una respuesta afirmativa. Porque era rey de los suyos, de sus discípulos. Entonces no podía negarlo, hubiera sido cobarde, ¿verdad?
Lo afirmó allí, ante quien hubiera que afirmarlo. ¿Por qué? Porque es el rey de los verdaderos Yahudí, exaltadores de Yah, no de los judíos, no de los judíos. Él no es rey de los judíos del Dios de dos caras, Juno Dios, Juno el Dios de dos caras, de la hipocresía, del fariseísmo. Eso no, él no es rey de los judíos. El Dios de las dos caras no tiene nada que ver con él. Verso 3. Dice, como los jefes de los sacerdotes le acusaban de muchas cosas, ¿cómo no nos van a acusar a nosotros? Si le acusaron a él, a nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Le acusaron y de muchas cosas, dice. De muchas cosas. ¿De qué no nos van a acusar a nosotros? Pues por cualquier, quítame de aquí estas pajas, nunca mejor dicho, pues nos acusan a como de lugar de lo que quieran, de las acusaciones que se inventen. Pues ya digo, por un quítame de aquí estas pajas, cuando ellos están haciendo y deshaciendo en auténticas tropelías de maldades, a nosotros nos acusan por un quítame de aquí estas pajas. Nunca mejor dicho, quien le entienda. Verso 4 y 5. Dice, Pilato volvió a preguntarle, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Verso 5. Pero Yahshua no le contestó, de manera que Pilato se quedó muy extrañado. Y es que la prudencia defiende muchas veces a quien la practica, la prudencia. Ahora, ¿por qué la sorpresa de Pilato? Porque no estaba acostumbrado a que nadie callara ante la incitación que se le hacía, ante el arremeter de pécora mala. ¿No dices nada que te están acusando? Eso no estaba acostumbrado a ver tamaña exhibición de dominio propio, un dominio propio admirable. Por eso se sorprendió Pilato. Versos 6 y 7. Dice, durante la fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso, el que la gente pedía. Uno llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel junto con los otros que habían cometido un asesinato en una revuelta. ¿Qué es Barrabás? Otro que para muchos ha venido siendo un misterio. ¿Quién era este Barrabás? Porque su nombre es hijo papa, ¿no? Pues el hijo papa es el hijo del papa. Bar Abba, hijo del papa, es el hijo del papa, que era un celote que venía a ser la disidencia controlada de todos esos edomitas vendidos al romanismo. Un celote, disidencia controlada, que en verdad, aunque los celotes, y por eso eran disidencia controlada, tenían fama de que eran los más celosos por la palabra de poder, en verdad no era así, porque en verdad no tenía celo por la palabra de verdad y de poder. En verdad el celote era controlado como disidencia para ser un sedicioso, nunca un revolucionario, como sí lo fue Yahshua. Y eso al día de hoy es así. ¿Quiénes serían celotes? O mejor dicho, ¿quiénes podrían representar un papel de Barrabás en una serie de televisión? Pues actores españoles, por ejemplo, como Willy Toledo o Luis Tosar, ¿verdad? Y supuestamente rudos, supuestamente de extrema izquierda, supuestamente hombres muy rudos, pero es disidencia controlada. Eso es disidencia controlada. No tienen celo en verdad por la verdad, sino que son y están llamados a ser sediciosos porque son disidencia controlada. Por eso siempre van a atacar a todos menos a quien se debe atacar. Atacar a tertulianos, a atacar a políticos de derechas, pero nunca atacan a quien hay que atacar. ¿A quién hay que atacar? Pues a Edom, a Roma, a lo edomizado, ¿verdad? Si de verdad tienen celo en la verdad, si de verdad tienen celo por la verdad, pues no deberían ser sediciosos, porque todo eso lo que lleva es esa sedición. Sedición que acaba en guerras civiles, por cierto. Guerras civiles dentro de los países.
¿Por qué? Por sediciosos como estos, que son disidencia controlada, celotes, que son sediciosos pero nunca revolucionarios. Y esto es algo que, aunque ellos se crean que son revolucionarios, empezando por el Che Guevara y la gente de izquierdas, estos celotes han sido disidentes controlados, disidencia controlada, porque no han ganado más que sedición, echar a perder sus países, pero no revolucionarios, porque lo que revoluciona de verdad es la palabra de poder. Esa es la revolución, como lo estamos demostrando con esta prédica, con este exponer a los protagonistas de siempre, ¿verdad? 8, 9 y 10, versos 8, 9 y 10, dice: la gente llegó y empezó a pedirle a Pilato que hiciera lo que tenía por costumbre. Pilato les contestó: ¿queréis que os ponga en libertad al rey de los judíos? Porque comprendía que los jefes de los sacerdotes le habían entregado por envidia. Entonces, este Pilato discernía mejor que aquellos del Dios de dos caras, de los judíos, de ese Dios de las dos caras que los lleva a ser hipócritas de por vida, fariseos de por vida. Pues este Pilato discernía mejor que ellos, porque les dice que era por envidia, y ahí estaba absolutamente lo cierto. Verso 11. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidiesen la libertad de Barrabás. ¿Quiénes eran estos? Jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidiera en libertad a Barrabás. Jefes de los sacerdotes, evangélicos, ayatolás, rabinos, budistas, adventistas, mormones, científicos, le daban pie, todos estos jefes, a la disidencia que controlaban, empezando por los mesiánicos, que por cierto son los que más castigo tienen, porque son los que más se han acercado con el fuego extraño. Ahí no les tarda el castigo. Entonces todos estos les daban a la disidencia, le daban pie a la disidencia que ellos controlaban, a esos celotes que hemos estado viendo, a esos sediciosos, pero no le daban pie a ese desconocido impredecible que respondía al nombre de Yahshua HaMashiach. Verso 12 y 13, dice: Pilato les preguntó: ¿y qué queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Crucifícale, contestaron a gritos. Aquí aplica la doctrina del shock, porque querían que, llevados por esos jefes religiosos, querían aplicar la doctrina del shock para que ya los discípulos no levantaran nunca más cabeza, viendo que el pastor era asesinado, pues ya no levantaran nunca más cabeza, ¿verdad? La doctrina del shock que han venido haciendo, ¿verdad? 14 y 15. Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos volvieron a gritar: crucifícale. Verso 15. Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, puso en libertad a Barrabás y después de mandar que azotaran a Yahshua, le entregó para que le crucificaran. Bueno, entonces tenemos que este Pilato dice queriendo complacer a la gente, porque los edomitas, los romanistas, los que se han vendido o han aprendido a venderse a la religión romana, quieren complacer a la gente, gobiernan para la religión traidora que gobierna los estados. Porque la religión es la traidora, la que ha traicionado a Yahshua HaMashiach. Y gobierna esa religión traidora los estados. Porque este Pilato responde a la presión que le hacían el pueblo y los jefes. Porque los jefes y ese pueblo que le metía presión son la gran turba. La gran turba.
Son turba, y como turba piden la traición a Yahshua HaMashiach. Piden, se puede decir, la cabeza de Yahshua HaMashiach. Verso 16. Dice: los soldados llevaron a Yahshua al patio del palacio y reunieron a toda la tropa. Palacios, le llevan a los palacios del hombre animal. ¿Y qué se hace en esos palacios del hombre animal? Pues es una convocatoria a ultrajar a Elohim. Verso 17. Le pusieron una capa de color púrpura y en la cabeza una corona hecha de espinas. Púrpura. ¿Qué simboliza para nosotros el púrpura? Daño, coágulo, sangre que no fluye. ¿Qué simboliza corona de espinas? Inducción a la locura. La misma que quieren hacer a través de los medios de comunicación, con los mismos protagonistas. Jefes, principales, religiosos, todos están metidos en el ajo para traicionar a Yahshua HaMashiach. Corona de espinas, inducción a la locura. Traicionar a Yahshua HaMashiach y dañar a su amada. A través de los medios de comunicación que comunican todas estas estupideces de los que gobiernan para los estados, porque ceden a la turba que pide que los discípulos de hoy estemos descabezados porque querían descabezar a nuestra cabeza Yahshua HaMashiach. Entonces, versos 18, 19 y 20 dice: luego comenzaron a gritar: ¡viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una vara, le escupían y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa púrpura, le pusieron su propia ropa y le sacaron para crucificarle. La burla cubierta o descubierta, que hoy ya ha sido descubierta, es la arma utilizada contra Elohim. Repetimos, la burla. ¿Por qué es tan importante el chiste para ellos? Porque es la burla, arma utilizada contra Elohim. Antes ha estado encubierta, ya está descubierta. Porque la burla es una profanación de todo lo sagrado, de todo lo bueno, de todo lo amable. Profanación. Y como profanación comienza en burla, comienza en chiste. Verso 21 y 22. Un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí le obligaron a cargar con el madero de Yahshua. Llevaron a Yahshua a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Pero Yahshua HaMashiach les anunció antes a sus discípulos: quien quiera seguir en pos de mí, coja su madero y sígame. Pero no obligados. Quien obligó a Simón de Cirene es la bestia la que te obliga a llevar pesos que no van contigo, que tú ni siquiera quieres, pero que ellos te van a cargar. Ahora, la invitación de Yahshua HaMashiach: quien quiera seguir en pos de mí, tome su madero y sígame. Gólgota significa calavera, y es, según los historiadores, porque ahí estuvo enterrada la calavera de Goliat, el gigante. Y entonces ahí se cumple de que la simiente de la mujer en su cabalidad más perfecta es Yahshua HaMashiach, que le pisa la cabeza a la serpiente, porque los gigantes eran descendientes de la serpiente, de los vigilantes, de los caídos, y entonces le pisa la cabeza, quiere decir que vierte su sangre allí justamente donde estaba el madero, sobre la cabeza de Goliat el gigante, según algunos historiadores bíblicos.
Verso 23 y 24. Versos 23 y 24. Dice, y le dijeron, y le dieron vino mezclado con mirra, pero Yahshua no lo aceptó. Verso 24. Entonces le crucificaron, lo empalaron, y los soldados echaron suertes para repartirse la ropa de Yahshua y ver qué tocaba a cada uno. Y ver qué tocaba a cada uno. Entonces se repartieron los trofeos después de cazar, ¿verdad? Como han hecho con tantos de nosotros a lo largo de la historia. Después, ¿verdad? Nos cazaban por todos lados. Nos cazaban por todos lados. Y es que no nos alcanzaba la emuná, la convicción. A ver lo que tenían montado. Aquí, la maldad extrema. Entonces nos exhibían como las ropas, como las ropas de Yahshua, como trofeos después de cazarnos. Esto ha sido continuo en el tiempo. 25, verso 25. Eran las 9 de la mañana cuando le crucificaron, las 9 de la mañana. Y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena, el rey de los judíos. ¿Cuál fue la causa de su condena? No renegar de los suyos. Esa fue la causa de su condena. No renegar de los suyos. Aunque la mayoría de los suyos no quisieron conocerle. Pero no por eso dejó que esos judíos del Dios de dos caras, del Dios de la hipocresía y del fariseísmo, excluyera a los que sí eran suyos, a los que eran yahudís, a los que eran exaltadores, adoradores de Yah. Esa fue su condena, no renegar de los suyos, nunca, dar su vida por nosotros. Verso 27. Dice, y pusieron, eso ya lo hemos leído, dice, con él crucificaron también a los bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Las dos ideologías de siempre. Los celotes y los que llevan el chal encima de los hombros. Las dos ideologías de siempre, sacrificadas, utilizadas y nunca desaparecidas. Ahí tienen a los dos ladrones, uno a cada lado. Y así nos tenían, como un frontón de pelota vasca. Va y viene. Ideología va, ideología viene. Izquierda, derecha, pum, 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 pum. 28 al 32. Dice, los que pasaban le insultaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo bajando del madero. Del mismo modo se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, esos religiosos, de todas las religiones, y los maestros de la Torá decían, salvó a otros pero él no puede salvarse, que baje de la cruz ese Mashiach, rey de Israel, para que veamos y creamos. Tremendo, ¿no? Querían a un Cristo que se salvara a sí mismo y al salvarse a sí mismo se desvinculara de la humanidad. Claro, era un Dios, un Elohim contrario a sus pretensiones y sigue siéndolo. Porque nuestro Elohim, nuestro patrón Yahshua HaMashiach, nunca se desvincula de la humanidad. Le da nombre, como lo de los judíos, le da nombre de exaltadores de Yah, de Yahudim. Nunca se desvincula de la humanidad, aun cuando no se salve a sí mismo. Tremendo, ¿no? Es un Dios contrario al que ellos esperaban y esperan. Querían un Cristo que se salvara a sí mismo y se desvinculara de la humanidad, para que ya tuvieran licencia de animalizarse cuanto quisieran y dar el conocimiento a las gotas que ellos quisieran. 33. Verso 33 dice,
y sigue diciendo en el 32, y los que estaban crucificados con él, hasta los que estaban crucificados con él, le insultaban. La izquierda le decía, y la derecha igual, que no era nadie, no era nadie. El Che Guevara sí es, y Bertino Osborne y Camilo José Cela también, pero nuestro Mashiach, para la izquierda y para la derecha, no es nadie. Y Marx sí es, pero nuestro patrón Yahshua HaMashiach no es nadie, para la izquierda y para la derecha. Al llegar al mediodía, toda aquella tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. De las 12 hasta las 3 de la tarde. Versos 34 al 37, dice, a esa misma hora Yahshua gritó con fuerza, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Elohim mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí lo oyeron y dijeron, oíd, está llamando al profeta Elías. Está llamando al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en vinagre, le ató una caña y se le acercó a Yahshua para que bebiera, diciendo, dejadle a ver si viene Elías a bajarle de la cruz. Pero Yahshua dio un fuerte grito y murió. Sufrir y morir en un aparente absurdo, porque todos parecen malentender, pero al tiempo entenderían todos los implicados, para bien y para mal, para bien y para mal, porque ahora ya sí entienden lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Verso 38. Y 39 dice, y se rasgó el velo de arriba abajo. El centurión que estaba frente a Yahshua, al ver que había muerto, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Elohim. Aquí tenemos cuando supuestamente es el momento de mayor debilidad de Elohim, de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, cuando supuestamente ha muerto en un absurdo en el cual nadie entendía. Aquí se produce la penetración sexual de Elohim. A partir de ahí ya no es por ignorancia, por lo cual dejó a la humanidad en lo que es, ni más ni menos. En lo que son unos y en lo que son otros, en lo que somos unos y en lo que son otros. Penetración sexual de Elohim, como la palabra de poder, que llega hasta la separación del alma y del espíritu. Es penetración, incisión al máximo. Y entonces el centurión dice, este era hijo, seguramente al ser romano dijera, este es hijo de los dioses. Pero es que no se equivocaba. El pagano comprendió. El judaísmo no vio venir su debacle. ¿Cuál fue la debacle del judaísmo y de todo ese sistema religioso? De zorras y pequeñas zorras. La debacle fue el fin del sistema templo. Y fin a la postre, por lo tanto, del sistema de adoración de 4 paredes. Aunque apuntamos, esto para los que quieren hilar muy fino y pasarse de listos. Aunque esto ya lo saben, de que se le puso fin a ese sistema de 4 paredes precisamente hace 2000 años ya, y todavía están engañando a la gente, porque de eso se encarga el adversario, de engañar para que no comprendan que ese sistema ya fue totalmente aniquilado por la penetración sexual de Yahshua HaMashiach. Entonces ese sistema de 4 paredes ya está en desuso totalmente, está aniquilado, espiritualmente, intelectualmente, como quieran llamarle. Pero esto ya lo saben esos mismos espíritus o esos mismos inmundos que estuvieron ahí para tramar contra Yahshua. Esto ya lo saben y han creado la alternativa con una adoración sin paredes al fluido bestia televisión. Entonces ya no es una iglesia universal de 4 paredes, sino una iglesia universal de perversidades que salen a través de la televisión. Programaciones continuas. ¿Entienden?
Versos 40 y 41. Dice: también había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas se encontraban Miriam de Magdala y Miriam, la madre de Santiago, el menor de Joseph, y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Yahshua y le habían ayudado cuando estaba en Galilea. También se encontraban allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Que le miraban de lejos. Y es que hay religiones que en principio fueron simpatizantes hasta que luego se edomizaron, se vendieron al romanismo. Y ya de ser religiones simpatizantes de Yahshua HaMashiach pasaron a verle de lejos porque tenían miedo. Y de verlo de lejos cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta que se dejaron parasitar de tal manera que son lo que son hoy. Que no quieren al Elohim verdadero, que no quieren a ese Yahshua HaMashiach resucitado, sino que quieren restringirlo con velos y con piedras, como vamos a ver, piedras rodantes. Entonces tenemos verso 42 y 43. Dice: cuando anochecía el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, en Shabbat, José de Arimatea, miembro importante de la Junta Suprema, al cual también esperaba el reino de Elohim, se dirigió con decisión a Pilato y le pidió el cuerpo de Yahshua. Dice que José de Arimatea esperaba el reino de Elohim. Si esperaba el reino de Elohim, José de Arimatea, el verdadero reino de Elohim, conllevaba que su rey, el rey de este reino, no puede ser el hijo del papado, no puede ser un Barrabás, no puede ser un hijo del papado, no puede ser ningún líder de religión que se abone al papado, al pecado del papado, abonado ahí, con mierda. Perdónenme la palabra, perdónenme la grosería. Entonces, sigue diciendo, versos 44 al 47, dice el 44, Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión para preguntarle cuánto hacía que murió. Cuando el centurión le hubo informado, Pilato entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo y lo envolvió en una sábana de lino que había comprado. Luego lo puso en un sepulcro abierto en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. O más bien lo taparon porque lo mandaron a tapar los romanos, porque eso fue una orden del romanismo imperial, en ese caso. Miriam de Magdala y Miriam, la madre de Yahshua, miraban dónde lo ponían. Entonces se produjo, si han visto toda la secuencia, que el viento es lo que provoca los terremotos. Eso, por si no lo saben, se lo digo yo. El viento, el ruaj, es en verdad lo que provoca los terremotos. El viento, el ruaj, rasga el velo con un terremoto y ahí tiene lugar que el mundo espiritual se conmociona de una manera suprema. Pero esto el hombre enfermo no sabe verlo, porque no respeta el mundo espiritual en el discurso que tiene el mundo espiritual. ¿Cuál es el discurso del mundo espiritual? Que el Ruach, el viento, declara por medio del terremoto que hay una penetración sexual de Yahshua HaMashiach y que ya el paradigma de las cuatro paredes del templo, del control, de querer controlar a Elohim y ministrarlo al antojo de hombres corruptos, ha llegado a su final. Pero el hombre enfermo no respeta el mundo espiritual, el discurso del mundo espiritual, sino que hace rodar una piedra rodante, que por cierto, piedra rodante es rock and roll, pero el rock and roll no es malo si no está acompañado de fornicación y drogas y rock and roll, ¿verdad? Drogas, sexo, drogas y rock and roll. Entonces ya sí es malo. Si es fornicario y es drogadicto, entonces claro que es malo. Entonces todo eso era una piedra rodante para ocultar a Yahshua HaMashiach de por vida. De por vida. Eso es lo que querían. Verso 16. Pasado el día de reposo, perdón, ya en el capítulo 16, entramos al capítulo 16, verso 1. Pasado el día de reposo, Miriam de Magdala, Miriam, la madre de Santiago y Salomé, compraron perfume para perfumar el cuerpo de Yahshua.
Y el primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas salido el sol, diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada al sepulcro? Pregunta clave. Entonces, ellas llegaron el domingo, ya había resucitado en Shabbat, en las últimas horas de Shabbat, Yahshua HaMashiach. Entonces vienen las mujeres. ¿Qué son las mujeres? Las mujeres son las religiones que no tenían la fuerza para mover o remover la ocultación de Yahshua que la bestia había hecho, que la bestia, hombres, animales, habían hecho, ocultación de Yahshua con aquella piedra. Y entonces las mujeres, religiones que no tenían fuerza, preguntan desesperanzadas, ¿quién nos quitará tamaña piedra? Versos 4, 5 y 6 dice: pero al mirar vieron que la gran piedra que tapaba la entrada no estaba en su lugar, y al entrar en el sepulcro vieron sentado al lado derecho un joven vestido con una túnica blanca. Las mujeres se asustaron, pero él les dijo: no os asustéis, estáis buscando a Yahshua de Nazaret, el que fue crucificado o empalado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. Es que esas fuerzas que remueven las piedras y rasgan los velos, me gustaría que entendieran, pero no lo van a entender, son, los adversarios, fuerzas superiores a la trama de la bestia. Son fuerzas superiores, nada pueden hacer en contra, porque son fuerzas superiores, son fuerzas Elohim, elogiables. Versos 7 y 8. Dice, id y decid a sus discípulos y a Kefa, Pedro, él va a ir a Galilea antes que vosotros, allí le veréis tal como os dijo. Les anunció que pasaría por delante a Galilea, antes porque sabía lo que iba a acontecerle, por supuesto, y le dijo, bueno, me van a matar, pero matado y todo voy a llegar antes que vosotros a Galilea. Entonces, dice, allí le veréis tal como os dijo. Entonces las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando asustadas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y es que la religión, cuando son mujeres que miran de lejos, o religiones que no tienen la fuerza para mover o remover esa piedra que han puesto de ocultación al verdadero Elohim, Yahshua HaMashiach, cuando ven eso, muchas cogen miedo. Y en la religión esas mujeres han cogieron miedo a la verdadera buena nueva, que es que no hay poder que pueda ocultar a Yahshua HaMashiach, porque las piedras son removidas, los velos son rasgados, porque es un poder superior. Verso 9 dice, Yahshua, después de resucitado, al amanecer el primer día de la semana, se apareció primero a Miriam de Magdala, de la que había expulsado 7 demonios. Esto fue al cerrarse el Shabbat, 7 demonios que representan la prostitución de la religión, porque estos 7 no vinieron por casualidad, fueron 1, pero como vuelve al pecado por medio de la religión, que la religaban al pecado a estas mujeres, pues entonces era prostitución de la religión y por eso eran ya 7 demonios en lugar de 1. Entonces, verso 10 dice, ella fue y lo comunicó a los que habían andado con Yahshua, que entonces estaban tristes y llorando. Entonces Miriam de Magdala, su prostitución fue perdonada y fue la primera enviada. La primera enviada de la buena noticia, que es la verdadera buena noticia, que es la resurrección de Yahshua HaMashiach. Ella fue la primera enviada. 11, 12 y 13. Al oírle decir que Yahshua vivía y que ella le había visto, no la creyeron. Después que apareció Yahshua bajo otra forma a 2 de ellos, que caminaban dirigiéndose al campo. Estos fueron y lo comunicaron a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron.
y verso... Pero tampoco a ellos les creyeron. Entonces, la incredulidad era magnánima. Entonces, es que la incredulidad tiene la necesidad de apariciones públicas. Por eso los incrédulos son como son. Y la incredulidad tiene la necesidad de atestiguación masiva, que todo el mundo lo diga. Que todo el mundo lo diga. Por eso se creen cosas que no son, cosas que no están ahí. Supuestos virus, para los cuales se desollan en lejías, pero son cosas que no están ahí. Pero como hay una atestiguación masiva, ya pasan a creérselo. Y con esa incredulidad que necesita de apariciones públicas y de atestiguación masiva, trabajó la bestia para convertir el mundo en lo que hoy se ha convertido. Los ha convencido de todo lo que no es. Verso 14. Más tarde se apareció Yahshua a los 11 discípulos mientras estaban sentados a la mesa, los reprendió por su falta de fe y su terquedad, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Incredulidad. Pero él, como dice mi esposa, los peina, porque se los echa en cara, ¿verdad? Y él ya viendo la situación, él pensaría, bueno, si voy apareciéndole de uno en uno, de dos en dos, no voy a estar aquí el tiempo suficiente. Tendré que aparecerme a los 11 de golpe, ¿verdad? Y cuando estén cenando encima. Entonces, verso 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y anunciad a todos este mensaje de salvación. Este mensaje de salvación. ¿Cuál mensaje de salvación? Primero, id a todo el mundo. Esas fronteras ya fueron vencidas. Esa es la encomendación de los discípulos. Fronteras vencidas. Ese es el mensaje. Para dar la buena nueva, id por todo el mundo. Fronteras vencidas. Esas fronteras que ha mantenido este sistema de hipocresía del Dios de las dos caras, del fariseísmo, que ha permitido todavía las fronteras, pero a su vez ha hecho que todos piensen a una, y las mismas gilipolleces. Han hecho que todos piensen las mismas gilipolleces, pero dentro de unas fronteras ficticias. Verso 16. Verso 16. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces es no creer en qué. Lo que te condena, no creer en qué, en la resurrección. La condena es, señoras y señores, amada del Mashiach y visualizadores ocasionales, la condena viene cuando crees que la piedra que hacen rodar o el velo del Santísimo siempre nos ocultaría del rostro del Mashiach. Esa es la condenación. No creer en ese poder superior que es Elohim, que hace rodar la piedra y rasgar el velo. Verso 17 y 18. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, cogerán serpientes con las manos, y si beben algún veneno no les dañará, pondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Entonces, esas señales son así, vamos a hablar de ellas ahora. Y en el verso 19 y 20 dice, después de hablarles, el patrón Yahshua fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Elohim. Los discípulos salieron por todas partes a anunciar el mensaje y el patrón los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas. Cuando habla de que el patrón siguió acompañándoles y sin embargo Yahshua ascendió, habla de que el patrón fue Elohim. Ahora, ¿dónde ascendió Yahshua HaMashiach? No a la diestra de Elohim, sino en la diestra es una figura para decirnos que Yahshua HaMashiach ascendió a la centralidad de Elohim, a su plena fuerza, al mando de Elohim, de lo elogiable. Después de hablarles, ¿qué? Después de que les habló de ¿qué? De que tenemos poder de agarrar a las serpientes bífidas, bífidas,
que en verdad no se creen que la piedra ruede y que el velo se rasgue, sino que esa piedra les parece demasiado porque no tienen fuerza, las religiones les han dejado exangües y la propia maldad de ellos les ha dejado sin sangre fluida, les ha dejado en el púrpura, en el coágulo, que ellos infringieron sobre el rostro del Mashiach. Entonces, que tenemos poder de agarrar a la serpiente sin que nos dañe su veneno. ¿Qué es el veneno hoy? El veneno de la serpiente, medios de comunicación, secuencias repetitivas de ideas obsesivas. No nos puede dañar el veneno. ¿Por qué? Porque entramos en una fuerza superior que se llama Elohim, que vive y reina por los siglos en la autoridad del patrón Yahshua HaMashiach. Y verso 20, ya para acabar, los discípulos salieron por todas partes a anunciar el mensaje y el patrón los ayudaba y los confirmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas. Colaboró con ellos, dice el patrón, Elohim, colaboró con los discípulos. Colaborar es colabrar. Colabrar es labrar la tierra juntos. Confirmando la palabra con las señales o con los signos. ¿Qué signos o qué señales? Salud. La salud acompañaría a los hijos de Elohim y a la departición del poder que hacían salir, y también de palabra de conocimiento, de conocimiento, por una buena alimentación, por un buen descanso, por un buen reposo, por quitar de la dieta, por ejemplo, el azúcar, por quitar de la dieta, por supuesto, lo que no es kosher, por hacer deporte, por practicar las caminatas. Todo esto fue estas señales que acompañaron a los discípulos. Salud, huida de los demonios, sacar a los demonios, huida de los demonios delante de nosotros porque ni se presentaban, ya ni se hacían notar, por miedo. ¿A quién? A ese poder superior, que rasga el velo y hace rodar la piedra. Repetimos. Y entonces, demonios que ni se presentan, lenguas nuevas. ¿Qué son las lenguas nuevas? Transmitir a las naciones el mensaje de la resurrección del Mashiach, adaptando el discurso, por supuesto, a las idiosincrasias de cada país. Esto es anunciar las buenas nuevas, en lenguas nuevas. Agarrar serpientes es autoridad, la autoridad. Y poder beber veneno es poder escuchar, pero siempre conforme a la emuná, a la confianza que cada uno tenga, y sin exponerse demasiado, poder beber veneno de esas programaciones de la serpiente y de sus emisarios que nos querían hacer llegar. ¿Qué emisarios? Volvemos a repetirlos: sacerdotes, evangélicos, ayatolás, rabinos, científicos, adventistas, mesiánicos, ancianos, jerarquía del papado, lobos al frente, escribas, intelectuales deicidas, escribidores de libros, escribidores, todo el Sanedrín, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, toda la política, todo el tramaje de la política, toda la tramoya. Así que poder beber veneno. ¿Para dar qué? Como los árboles que estuvimos hablando en su momento. Nos bebemos el veneno y damos vida. Bendito sea nuestro patrón Yahshua HaMashiach, porque es por sus méritos. Disfruten de este Shabbat. Como siempre les digo, y ahora más que nunca, abrácense, gócense, bésense, porque en esto conocerán que os améis los unos a los otros. En esto conocerán a Elohim, que os améis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque todos están separados, todos están con miedo. Pero a nosotros, ¿qué nos toca? Y hoy más que nunca, abrazarnos, besarnos, consolarnos, abrigarnos en la calidez humana. Que para eso estamos, y para eso Yahshua HaMashiach echó este mundo a correr. Para que esa calidez humana, para que ese amor, para que ese ahabá, para que ese ruaj de ahabá, de amor, lo envolviera todo en todos y fuéramos como Él. Bendito sea su nombre para siempre.
Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Besitos. Shabbat Shalom.